El siguiente programa es una producción independiente. Las opiniones, comentarios y expresiones del mismo no representan necesariamente las políticas institucionales de Doral Voice ni de sus patrocinadores. Zero Silence. Con Alberto Peroch, Juan Carlos Esquivel, Jorge Reyes, Abel Carvajal, un programa de alto voltaje en noticias nacionales, internacionales y locales que analizan temas candentes en política. Siempre hay algo que hablar y alguien a quien invitar para que lo cuente sin censura o, como se dice en buen castellano, sin pelos en la lengua. Zero Silence, solo por Doral Voice Radio, haciendo comunidad. Estimadísimos, ¿qué tal? Y desde la cabina, nuestro queridísimo el Junior nos está diciendo que estamos al aire. Señores, 6 de la tarde, Peroch en el micrófono dándole a todos ustedes la bienvenida a nuestra hora de Cero Silencio, vivo directo desde las cabinas de Doral Voice Radio y llegándole a ustedes por la potente señal 1210 AM de Radio Mundo. Hoy en cabina con nuestro excelentísimo gurú financiero Latin Credits, George Reyes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, verdad. ¿Cómo te fue por Texas? The Lone Star. The Lone Star State. Sí, señor. Se mueve, ¿ah? Se mueve. Yo creo que la gente no está entendiendo lo que está pasando. Vamos a tratar de explicar hoy. Ajá, un poquito. Un detalle de lo que está pasando financieramente y económicamente a nivel nacional. Ajá. Para que la gente se vaya preparando a lo que viene en los próximos 6 meses del año. Perfecto, perfecto. Eso me gusta. George, cuéntame del invitado de hoy. George, cuando habla de dinero es porque hay. Porque cuando no hay, prefiere no hablar. Señores, tratamos de mantener el humor y el sarcasmo en estas líneas para que no se nos aburran. Hay muchísimo material que cubrir. Este fin de semana no debería usar estas palabras porque parece que está de moda decir explosivo, ¿ok? Pero sí fue un fin de semana explosivo. Muy positivo para los Estados Unidos, aunque muchos no lo aprecien, y más que para Estados Unidos, también para el mundo. Al parecer, Irán ha perdido su capacidad nuclear y parece que los mandaron 15 años para atrás en producción y en refinación de uranio. Yo creo que cuando se hablaba, George, no sé si tú estás de acuerdo, que dice, bueno, pero hay que darle el beneficio de la duda, no es verdad que la tienen, no se sabe a qué nivel están, pero tampoco están allí. Bueno, yo creo que era un beneficio de la duda bastante peligroso dárselo a una gente que todo el tiempo dice muerte a América, y al mismo tiempo no acepta sino la aniquilación y la desaparición del Estado de Israel. Tengo una pregunta ahí, que estás tomando ese tema. ¿Tú le darías después de 600 presos políticos al régimen de Maduro y de Diosdado el beneficio de la duda que están dispuestos a ir a un diálogo? Y tú le darías el beneficio. Espera, y te la respondo con otra pregunta. ¿Tú le darías el beneficio de la duda a un Irán después de que hoy se cumplen 1000 muertos americanos tienen las manos en su sangre? Tú sabes que Kamala no me cae bien, pero Kamala en su campaña dijo: Irán es nuestro enemigo porque tiene sangre americana en las manos. Y va a ser mi prioridad que no tengan la bomba atómica. Bueno, qué bueno que por primera vez tenemos un tema que es bastante de unión entre todos los que son los americanos, de diferentes pensamientos o diferentes tendencias o diferentes culturas, porque todos tenemos una cultura distinta. Pero qué importante ver que ahorita estamos viendo, nos dando cuenta de que lo que está pasando, si no es a punta de plomo, no es. Bueno, es que un poquito el mundo no ha cambiado mucho. La paz a lo mejor soy un poquito va a crudo, través de la fuerza. La paz va a través de la fuerza. A lo mejor soy un poquito crudo en el tema. Y primero vamos a darle No, claro, entonces tengo al invitado parado en Q, que es súper educado, Leonardo Prieto, CEO de Washington Television, Washington TV, desde Washington. Leonardo, bienvenido al programa de Cero Silencio. ¿Cómo estás tú? Y tu opinión es importantísima aquí, ya que tú también eres un experto en materia. Bienvenido. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias a todo el equipo de Cero Silencio. De verdad que es un placer para mí estar aquí con ustedes. Y pues yo no voy a ocultar mi alegría porque yo estoy bien contento. Porque cuando entró el presidente Trump a la presidencia, sí, desde que ganó en noviembre,
yo sabía que el presidente Trump, como analista internacional, tenía que atacar la raíz del problema. Y como dicen en nuestro país, muerto el chivo y se acabó, muerto el perro y se acabó la rabia. Así es. ¿Entiendes? Y esto lo estoy diciendo, ojo, yo siempre también he mantenido que al vencido honora al vencido, ¿no? Claro. Uno no debe hacer leña con el árbol caído, porque todavía no está caído. Pero cuando digo que estoy contento como ciudadano del mundo, porque lo que está en juego aquí es nuestra libertad. Yo todavía no entiendo cómo hay gente que todavía coquetea con la izquierda, que se asocia con terrorismo, se asocia con narcotráfico y se asocia con todo lo maligno del mundo, tráfico de blanca, para tratar de obtener el poder. Y una vez que lo tienen, no se quieren ir de allí. Y todavía, voy a decirlo porque yo sé que eso no es grosería, todavía hay pendejos que creen en la izquierda, porque aquí lo que está en juego es la libertad y la forma de vida occidental. Me encanta la forma de vida occidental, me encanta el capitalismo, me encanta el poder vivir con lo que produzco, y yo lo digo abiertamente, pero todavía tú ves gente que incluso de nuestro país, de Venezuela, que todavía dice, ay, pero no, le cayeron muchas bombas. No vale, tenían que ser las bombas, el número de bombas necesarias para terminar con las intenciones de Irán de acabar con el Estado de Israel y de acabar con Estados Unidos de América. Y que acabaron ya con Venezuela, porque la tomaron completamente y Venezuela está secuestrada por parte del gobierno del régimen teocrático iraní. Muy bien, Entonces, Leo. Claro. Sigue, por favor. Yo creo que hay que estar bien claro, señores. Yo no veo caravanas tratando de entrar a Irán. Yo no veo caravanas tratando de entrar a Corea del Norte. No veo caravanas tratando de entrar a China ni a Rusia. Pero para que la gente lo entienda, Leonardo, ¿cómo que te interrumpa? Caravanas de inmigración, dices tú, ¿no? Claro, sí, de gente. Sí, gente que quiere vivir en esos países. Yo no veo caravanas de el montón de gente que quiera brincar la frontera como lo hacen aquí en Estados Unidos. Que naden ríos, pasen ríos, que pasen murallas, que pasen selva para tratar de entrar aquí a los Estados Unidos. ¿Por qué será entonces que todo el mundo quiere entrar aquí a los Estados Unidos y nadie quiere entrar allá? Nadando incluso bajo tierra por túnel, te queman la bandera americana, ondean la de ellos, y si le dije, te pago $1,000 y te monto en un avión y te mando a casa, se echan a llorar y no quieren. Entonces ahí es donde tú te das cuenta que tienen un trabajo de verano, que les están pagando. Y te voy a dar un ejemplo, Leo, perdóname, pero tuviste que en la Quinta Avenida en New York hubo una marcha y era pro Irán, y que el régimen que aquí, que es un país soberano, que ellos no tienen la bomba atómica y ellos son un país que querían desarrollar su propia energía sin pedirle permiso a nadie. O sea, imagínate tú, los propios caperuzos rojos, ¿ok? Y yo tengo amigos iraníes, yo estudié con ellos hace años en George Washington University. Yo sé que tú tomaste un curso ahí también, lo leí en tu currículum, ¿ok? Ahora voy a dar tu currículum porque pique se extiende y no sé si el programa nos alcanza para leer tu currículum. Pero te cojo de decir que mis amigos me dijeron, pero ahí no hay un iraní. Ok, yo digo, igualito como en Los Ángeles, había un tipo ondeando la bandera de México en una moto y resulta que era venezolano. Eso nada más para explicarte cómo van las cosas, por dónde van, y ya encendieron la maquinaria de investigación con Kash Patel, el FBI, el Departamento de Justicia, y están llegando a conclusiones que todo esto es financiado, porque como dices tú, me sorprende que haya gente que no entienda eso, que de todas formas, o lo hacen por interés, ahí lo tienes, o porque están enchufados de alguna manera, porque les interesa en ese sentido, o gente completamente que están desconectados de una realidad y son totalmente ignorantes. Esos son peligrosísimos también. Tú lo ves, Alberto, fíjate. Los iraníes que yo conozco están en contra del régimen de allá. Total. Y están en contra incluso de los demócratas aquí por sus actitudes, porque por sus acciones los conoceréis. Es decir, yo puedo decirte a ti, encantarte en un discurso como político, pero cuando yo actúo, yo te estoy mostrando lo que verdaderamente yo quiero hacer. Sí. ¿Qué es lo que ha hecho o por qué Irán llegó allí a donde llegó, a 9 días de fabricar una bomba nuclear? Yo le arrojo la responsabilidad al Partido Demócrata,
¿Por qué? Porque eso era responsabilidad de Obama. Claro. A Trump no lo dejaron en el primer mandato hacer lo que tenía que hacer con Irán. Claro. Entonces, y llegó Biden, y Biden todavía no contento con eso, hasta al final, al irse, sacó a Cuba de la lista de países que aportan. ¿Cómo es eso? Una pregunta, Leonardo, ¿cómo tú ves ese tema tan posible que eso haya sucedido? Y hoy día estamos en otra etapa totalmente inversa, cuando estamos viendo lo que es la realidad del mundo, ¿no? Bueno. Mira, lo que pasa es que aquí hubo mucho tiempo. Recuerden que la ONU es un nido de izquierda. Guterres fue miembro, fue vicepresidente de su partido y presidente de su partido en Portugal, como del Partido Socialista. Después fue vicepresidente y presidente de la International Socialista. Para decirte un caso, ¿quién era una de las encargadas de la parte de derechos humanos? Bachelet. ¿Qué hace Karim Khan y los dos fiscales anteriores? Ayudan a los de izquierda. Claro. Para nadie es un secreto que la ONU está secuestrada, y eso ya los radicales. En la Primera Guerra Mundial, la Liga de Naciones desaparece por la ineficacia que tenía. Yo creo que la ONU debe ser reestructurada, incluyendo la OEA, tienen que ser reestructuradas, porque tú vas allí, ¿vale? Y eso es lleno de comunicados, lleno de manifiestos, eso es una fiesta en la OEA, cuando tú vas aquí, una fiesta de documentos, pues, pero ahí, cuando tú vas a medir las acciones, son nulas. Por eso es que el presidente Trump, cuando le tiene miedo, porque el presidente Trump cuando llega dice, voy a hacer esto. Claro. ¿Y qué hace Trump? Lo que dijo. Y por eso es que entonces tú ves, cuando ves la diferencia, vámonos a Claudia Sheinbaum, que viene ex miembro del M-19, compañera de Petro. Sí. Dice, bueno, ellos van a atacar a la delincuencia con más abrazos. Eso. ¿Y qué está pasando en México ahorita? Exacto. O es que México volvió otra vez a ser México uno de los países con mayor inseguridad del mundo. Qué increíble. Ajá, o es que a México no le va a caer el polvo radioactivo, si aquí ni que Dios lo quiera, nos atacara un país de estos terroristas. Claro. Sí. Bueno, y tenemos entonces, a mí lo que me tiene latinoamericanos, fíjate, los latinoamericanos debemos dejar la hipocresía. Nuestros países no funcionan por por culpa de la izquierda, y porque los ciudadanos no hemos asumido realmente que ese régimen lo que ha traído en toda la historia, desde Karl Marx cuando creó su manifiesto comunista, que Karl Marx, ¿quién era? Un vago que no fue capaz de mantener a su familia, vivió de sus padres, después vivió de su esposa, se le murió un hijo porque no tenía dinero para comprar el remedio, embarazó a su empleada doméstica y ni siquiera pudo asumir la responsabilidad. Entonces, un fracasado que no fue capaz de gobernar la primera forma de gobierno, valga la redundancia, que es la familia, creó un sistema de gobierno. Pero entonces después vinieron más fracasados que... Disculpa, Leonardo, disculpa que te interrumpa, pero es una noticia breaking news, como decimos aquí, ¿no? Acaba en este momento de tuitear, en este momento, el presidente Trump, un ceasefire por 6 horas, conjuntamente con el régimen iraní y conjuntamente con la OTAN y con el gobierno de Estados Unidos, con Israel, para que tengamos claro lo que está ahorita en este momento traspasando a total ceasefire, complete and total ceasefire. Leo, si te puedo añadir en la línea, esto es importantísimo porque quiere decir que las cosas están moviendo. Termina la idea. Para terminar el punto. Entonces, un fracasado como Karl Marx crea un sistema de gobierno y vienen muchos más fracasados después en la historia, como Lenin, como Stalin, como Mao Zedong, hasta llegar a Chávez y Maduro, Fidel, y toman el sistema de gobierno de un fracasado y lo implementan en todos los países, y lo que hacen es causar 170 millones de muertos, señores. Entonces los latinos ya tenemos que dejarnos ya de tonterías, señores. Ese sistema no funciona. Dejemos la hipocresía. Y a mí lo que más me molesta es ver un montón de venezolanos. Yo sé que el presidente Trump ha tenido que tomar medidas que nos han afectado a nosotros los venezolanos en demasía, sí, muy difícil. Pero ¿cómo ponte en la posición del presidente Trump a tener 400 y pico de pasaportes que tú no sabes quiénes son, de gente que ni siquiera habla español?
Claro, y son terroristas de paso, porque al final, sí, Ajá. y los encontraron algunos en Inglaterra, 2 de ellos que habían hecho un ataque y efectivamente tenían pasaporte venezolano. Vamos más allá, Leo, Soleimani, el general, máximo exponente de las Fuerzas Armadas del régimen radical de Irán, había vivido 3 años allá en La Lagunita, increíble, en Caracas. Para los que no son venezolanos y nos están oyendo, es una zona country club de allá, de Caracas, con villas y castillos, por decirlo así, y tenía pasaporte venezolano. Entonces, señores, cuando un país obscenamente se dedica, a diferencia de lo que era la Cuarta República, que en todos sus defectos, tú te acuerdas, Leo, cuando desclasificaron ciertas comunicaciones entre el presidente Bush viejo, el papá de W, que fue a la Primera Guerra del Golfo, llamó a Carlos Andrés Pérez y le dijo: yo voy a la guerra, tú me puedes dar apoyo en cuanto a combustible, etcétera, etcétera. Carlos Andrés Pérez dijo: deme 24 horas, consulto con PDVSA y le devuelvo la llamada. A las 24 horas dice: dele, que estamos detrás suyo. Eso es ser una potencia. Eso es ser aliado. Claro, eso no es ir y apoyarse en un régimen que ha violado mujeres, que es el régimen que más ha matado y descalificado mujeres, ese régimen de Irán, desde 1979. Bueno, la noticia buena, Alberto, que ahorita el movimiento de mujeres se está reorganizando ahorita en la clandestinidad, y están ya sonando aquellas frases que dicen allá en Irán, que no hablo iraní, pero dice así, algo así como Sandeji Azadi, que dice mujer, vida y libertad. Exacto. Ese grito se está escuchando en todo Irán. Muy bien, muy bien, muy bien. Están las fotos de lo que le hicieron a esa niña, a esa chica joven, que por no ponerse un hijab, sí, una de esos, o sea, por favor, un burka, lo que lo quieran llamar, es ridículo. El Shah de Irán había tratado de modernizar Irán, lo había llevado y era estaba moderno. Claro. Y en aquella época hasta las mujeres salían en minifalda de los años 70. Eso indica una modernización en cuanto a tecnología. Tenía una fuerza armada de verdad y era el más grande aliado de los Estados Unidos. En ese momento había un balance en el Medio Oriente. ¿Quién lo dejó caer ante el movimiento revolucionario, que de paso estaba en el exilio? Así que cuando a mí los venezolanos me dicen: no, es que el que está exiliado generalmente no regresa. No, señor. Pregúntenle a Ayatollah cómo regresó de afuera, porque Carter dejó caer al Shah de Irán, el cual murió enfermo y ni siquiera le dio acceso nunca a los Estados Unidos. Así se creó el terrorismo desde aquel día, y desde aquella vez, hoy se cumplen 1.000 muertos americanos de mano de Irán, el cual no deja... Esos son nada más los americanos, pero yo le podría sumar. Ahorita no hay que estar muy pendiente, y estos llegaran a escuchar en Venezuela, señores, donde ustedes vean que estén guardando un iraní, trate de cualquier forma hacer de que salga eso a los medios, de que eso salga a las redes, porque Venezuela se está convirtiendo en un refugio de altos mandos militares. Correcto. Bueno, en medio de esa tragedia es positivo, Leo. Nos esté escuchando pendiente. Es positivo. Si usted ve que entra alguien, vamos a estar pendientes con todo el que tenga barba. Yo tengo barba, pero no soy iraní, pues hablo español. Absolutamente. Claro. Todos vamos a estar pendientes. Periodismo ciudadano, señores. Venezuela no se va a convertir en donde van a guardar a todos esos criminales, porque esos de la Guardia Revolucionaria son criminales, no tienen otro nombre. Yo tengo amigos que son de Nápoles, y tú sabes que existe una influencia verdaderamente árabe, ¿no? Estuvieron bajo dominación 200 años. Tengo amigos míos napolitanos, le ponen un turbante en la cabeza y lo paran en el aeropuerto enseguida. ¿Okay? Así que, señores, no se dejen llevar por ese tipo de cosas clasistas, racistas, etcétera. Pero existen términos donde de verdad... No se trata del chisme, como dices tú. Pero acuérdate que aquí en Estados Unidos, una vez, después de que pasó lo que pasó, agarraron, por ejemplo, un indio que tenía un turbante en una bomba de gasolina, que no tenía absolutamente nada que ver, y lo confundieron con un árabe, y unos vaqueros ya le cayeron a patadas, casi lo matan, porque ellos llegaron a la conclusión que era uno de Medio Oriente, el cual la verdad no tenía absolutamente nada que ver. Pero es que mira, Alberto, es que por tomar posiciones medias tintas, es que nos está pasando lo que nos está pasando. Por eso es que hoy Corea del Norte tiene todo el mundo amenazado,
Irán tenía todo el mundo amenazado. Eran como 4 malandros que tienen al mundo amenazado, que son Rusia, China, Corea del Norte e Irán. Los chicos malos de la cuadra, los chicos malos de la cuadra. Cuatro factores, 4 países, chicos, tengan a todo el mundo en vilo de que si puede haber una guerra nuclear, de que no. Yo diría que ahorita, después de que se elimine la amenaza nuclear de Irán, hay que ir por Pakistán. Bueno, vamos a ver, porque ahora sacó las uñas y acuérdate que Pakistán está muy embebido con China y China es de eso que tira la piedra y esconde la mano. Atención. A China lo que le pasó ahorita, su gran aliado Irán dijo que iba a cerrar el estrecho de Hormuz. Bueno. Y a quien más perjudica eso es a la propia China, que depende del 54%. Es la décima vez que acusan que lo van a hacer y no le hacen, y a China no le conviene. Entonces, claro. Ve cómo los malandros entre ellos mismos se traicionan, porque si ellos cierran el estrecho, Europa va a sufrir un daño, por supuesto que sí, pero Europa se va a afianzar en Estados Unidos con el gas de Estados Unidos. Pero China, ¿dónde se va a afianzar? Con Rusia. Rusia está quebrada. Ahora piénsate una cosa. Es el momento, fíjate, yo como internacionalista lo digo, es el momento, este es el año donde el bien, es decir, la forma de vida occidental, donde no hay autócratas, donde no hay dictaduras, tiene que tomar el control del mundo y sacar a esos 4 malandros y meterlos a la cárcel. Claro, exacto. Sí, bueno, pero aquí la gente se está esperando unos arrestos y esto me lleva a otras cosas. ¿Tú te has dado cuenta que Francia como que está flip-flopping, como se dice en inglés? Y tuviste que Inglaterra, que evidentemente tiene una marina y siempre tiene una tradición y siempre ha sido un aliado de Estados Unidos, también está flip-flopping, pero me gustaría simplemente dejarte saber, y a Alemania a veces también le toca, porque cuando se trata de cosas extremistas, esta gente, gobiernos socialistas, ¿qué trataron de hacer? Abrieron la frontera, se llevaron a cuantos somalí, a cuantos sirios, a cuantos extremistas, a cuanta gente que no se logra adaptar a la cultura de ellos, que son aquellos que dicen yo no me voy a adaptar a la tuya, tú me tienes que recibir y de paso adaptarte a la mía. Y encima de eso, te voy a dar un ejemplo. En Inglaterra ya están metidos en política, ya los alcaldes son musulmanes. Y bastante radicales, por cierto. Musulmana, la Sharia también absolutamente, está en varios condados. Claro, y muchos musulmanes están muy asustados porque le han secuestrado la religión, se le han llevado al extremismo islamista y le empiezan a condicionar los niños. Claro, es que recuerda que los musulmanes tienen 3 ramas principales. Correcto, los chiitas. Una, la que se encuentra en Omán, los chiitas y los sunitas. Sí. Los iraníes son la parte musulmán más radical. Eso es correcto. ¿Entiendes? Entonces, pero son menos también. Sí, son menos. Pero son los que más hacen bulla. Eso es correcto. Fíjate esto, ellos incluso dentro, para que la gente pueda entender un poco. Pero no, Leonardo, disculpa que te interrumpa ahí un momentico porque es importante, porque yo sí considero, y lo digo para todos aquellos oyentes que en este momento están en sus carros, en sus casas, familiares, amigos, todos los que nos ven todos los días en el programa de Zero Silence, que el 80% de Irán, de la población iraní, está en contra del régimen. Total. Igual que el tema de Venezuela. Esto es un tema que lo vamos a discutir después de comerciales, que no llega todavía la hora, pero sí me gustaría que ahondáramos un poquito más ahí para que la gente entendiera la similitud que existe entre una cosa y la otra, y no dejar de decir de que los iraníes tienen todo el derecho de tumbar. Y esto es un tema que yo creo que cómo es posible que no existe oposición en Irán, ¿verdad? Sino sencillamente un tema israelita americano, y son los que están ayudando a la población a ser libre de nuevo. ¡Wow! Mira, ¿tú te imaginas que eso pasa en Venezuela? Eso sería maravilloso. ¿Quién dio las posiciones de los líderes? ¿Quién tú crees que dio las posiciones? Hubo alguien interno, ¿vale? Sí, fue la misma gente. Fue uno interno que ya está fuera. En Venezuela, en Venezuela, la misma gente va a decir, mira, aquí está Pedro, aquí está Juan, aquí está el otro. Eso es correcto. Y entonces, señores, porque aquí a mí me da risa y me da dolor también, porque ese es mi pueblo, yo soy venezolano y seguiré siendo hasta el día que me muera, ver a unos señores que están en un cerro que ni siquiera tienen idea dónde queda Irán, quemando una bandera de Estados Unidos y de Israel, chicos. Sí.
¿Cuándo los venezolanos hemos sido así? Los venezolanos en la historia, en la Primera Guerra y la Segunda Guerra, en la Primera Guerra, en la Guerra de la Independencia nos matamos la mitad de la población. Y en la Guerra Federal, la Revolución Azul, también nos matamos la mitad de la población. Pero a partir de allí los venezolanos entendimos que era mejor entendernos, valga la redundancia. Claro. Entonces llega esta izquierda, porque la izquierda lo que hace es dividir entre blancos y ricos, ricos y pobres, para ellos poder controlar. Entonces ya aquí se acabó, porque fíjate, vivimos un montón de años donde Irán decía, voy a destruir, hay que borrar el mapa. No vale, eso se acabó. Hay un presidente ahorita en Estados Unidos que no va a permitir que el terrorismo siga aterrorizando a los ciudadanos americanos y a los ciudadanos del mundo. Claro. Bueno, vamos por la libertad. Vamos por la libertad. Se va a liberar Irán, se va a liberar todos los países en el Medio Oriente, va a haber otra primavera árabe y países aquí. No, y mire, ya tú verás esto que estamos hablando hoy lunes aquí, que hay un ceasefire, que esto es importantísimo. Que guerra de 12 días, ya lo están marcando como la guerra de 12 días. Exactamente. Yo pienso que esto va a ser una repercusión inmediata, sobre todo por el tema de Cuba y el tema de Venezuela y Nicaragua. Ese triángulo maléfico creado por estos mismos tipos, que parte de Irán es parte del problema. No del pueblo. Es importante explicar a la gente, nosotros estamos con los iraníes. El régimen teocrático. Exactamente. Pero nadie está contra los cubanos, no estamos con los cubanos, pero contra el régimen. No comen. Estamos con los cubanos, con los venezolanos que no tienen con qué pasar. Ahora le quitaron las visas, eso es un tema que lo conversamos después. Pero mira, esto es un tema ya, Perosh, que se nos escapa de las manos del punto de vista que llegó por primera vez alguien en este momento a decir, vamos a ponerle coto a esta situación. Y es real. Ya esto es un tema, mira, vamos a estar claros, lo que pasó el fin de semana es un tema que repercutirá por los próximos años. Pero que George, el cambio se siente. Venimos de 4 años de una administración que el hombre no encontraba la puerta del baño, no sabía cómo bajarse del escenario y de paso no lograba firmar nada de todo lo que tenía que hacer. Entonces, ¿quién era el presidente y quién era el líder? El mundo lo vio. Y tú viste que teníamos a China que se estaba babeando por Taiwán porque dijo, este puede ser mi oportunidad. Tú viste como apartando los tratados de Minsk, se incitó a Rusia a entrar en Ucrania y fue un lavado de dólares a raíz de 1,5 millones de muertos. Antes de irnos, importante, Leonardo, todo el mundo apostó el fin de semana a un quiebre del mercado de valores en Estados Unidos. No se movió. Todo el mundo apostó a la baja. Te estoy hablando de lo que es el radicalismo mundial. Ajá. Todo esto fue creado mentalmente hacia una idea de que lo que está pasando era totalmente algo que iba a originar una ola de violencia internacional. Sí. Bueno, mira, Gaby Newsom, Ocasio Cortés. Bueno, claro, porque... No te imaginas cómo fueron los términos en fin de semana. Bueno, pero es que fíjate, desde Washington TV, desde Washington DC, nosotros creamos Washington TV es porque la media estaba secuestrada, estaba secuestrada por la izquierda. Entonces tú veías a todos los opinadores, los youtubers que son de izquierda, decir, no, el dólar se va a destruir, no, capitalismo se va, no, Estados Unidos está en quiebra, no, vale. Por eso nosotros creamos Washington TV, porque Washington TV es una puerta, una ventana para decirle a la gente desde el punto de vista conservador cuál es la situación real del mundo, de Estados Unidos y del dólar. Okay. Y ahorita... Está tocando ese tema, Leonardo, nos tenemos que ir a comerciales, importantísimo. La bolsa cerró 374 puntos arriba. ¿Qué tal? El Dow Jones. Después de este impresionante ataque que llevó adelante los con visión de que la gasolina podría subir, acuérdate. El Nasdaq 185 puntos arriba. Muy bien. El S&P 57 puntos arriba. Y te lo dejo con una para que te vayas a comerciales. Y el mensaje de Elon Musk. Ajá. Si se atreve Irán a volver a poner en tela de juicio o en juego de vida a la gente en el mundo, les va a apagar la luz. ¿Qué tal? Ahí se los dejo. Pasen el switch, vamos a comercial y regresamos en unos minutos. Muchísimas gracias.
En El Doral, Unlimited Impressions and Printing. Impresión de alta calidad, atención personalizada, producción de material gráfico y publicidad impresa. Los mejores acabados y encuadernación con una creatividad absoluta. Unlimited Impressions le ofrece todo lo relacionado en impresión para su empresa. Experiencia y calidad. Llámenos al 305-468-0013 o búsquenos en las redes sociales bajo @Unlimited Impressions. ¿Buscas una experiencia gastronómica única? Ven a Mistero Restaurant, donde la auténtica cocina mediterránea cobra vida. Deleítate con nuestros platos frescos, elaborados con recetas tradicionales y un toque moderno que te sorprenderá. Acompaña tu comida con la mejor selección de vinos de la zona, cuidadosamente elegidos para realzar cada sabor. Estamos en Crossroads Plaza, en el 11652 North Kendall Drive. Mistero Restaurant. Más que una cena, una experiencia. Menciona Radio Mundo y recibe un 10% off. Te esperamos. Choque, cheque, choque, cheque, cheque, ya. Si tú has sido víctima de un accidente, visita nuestra página choquechequeya.com. Choque, cheque, ya. Choque, cheque, ya. Podrías recibir un cheque. Llama al 305-570-1633. Somos un servicio de referidos. Te guiamos del choque al cheque. Llama al 305-570-1633. Choquechequeya.com. Doral Voice es la radio oficial del Doral, con una variedad de programas que ofrecen información, noticias, entretenimiento, deportes y mucho más a toda la comunidad del Doral y el sur de la Florida. Seguimos creciendo con nuestros reporteros en la calle y la participación de nuestra comunidad. Síguenos en las distintas plataformas y redes sociales, la página web, nuestras aplicaciones. Doral Voice Radio, una radio real haciendo comunidad. ¿Sufres de dolor en el cuello, la espalda o las articulaciones? Es hora de descubrir qué está pasando. En MRI Now de Doral, realizamos resonancias magnéticas abiertas por solo $295. Una oferta increíble para obtener respuestas claras sobre tu salud. Con la ayuda de nuestros radiólogos expertos, podrás conocer la causa exacta de tu dolor y comenzar tu camino hacia la recuperación. No esperes más. Visítanos en 2555 Northwest 102 Avenida, Suite 107, Doral, Florida. O llámanos al 786-600-3739, otra vez 786-600-3739, MRI Now. Tu salud es nuestra prioridad. MRINow.com. Señores, estamos de vuelta al ring. Se te olvidó presentar a Leonardo. Sí, la verdad que me emocioné. Yo sé muy bien quién es Leonardo y le tengo una gran admiración. Y por eso lo estaba trayendo al programa. Y como ustedes verán, está afiladísimo. Así me gusta. Leonardo es analista político. Leonardo viene de diferentes universidades. Yo sé que hiciste todos tus cursos. Tú tienes una experticia en derechos humanos. Es un hombre que tiene años, tiene radio, es locutor de varias cosas. Oye, aparte es de ciencias políticas, tú te instruiste. Y dime una cosa, como yo me gradué en George Washington University para International Affairs y Political Science, tú tomaste curso ahí. Sí, yo hice un advanced estudio sobre gerencia política y gobernabilidad. Uh-huh. Eso fue una de las cosas que hice, pero también estudié en Rhode Island, soy especialista en filosofía keynesiana, la filosofía que elaboró Martin Luther King. ¿Qué tal? Estudié con Bernard Lafayette, quien fue el jefe de la campaña de Selma en 1964. Ajá. Y quien se encargó de la campaña en 1963 cuando Martin Luther King cae preso. Y allí él se encargó pues de esa campaña. Entonces hice eso y pues realmente tengo una maestría en Derecho Internacional y por eso es que este tema me apasiona. Y háblame un poquito de Washington TV, porque tú estás pateando ahí, sales en todas las plataformas. TV,
Washington TV es una plataforma que nació, tú sabes, todo el mundo quiere ser youtuber y quiere ser la estrella en su canal. Yo tomé una decisión diferente. Yo no quiero ser la estrella en mi canal, yo quiero un canal lleno de estrellas. Y entonces por eso fue que le di apertura y hoy tenemos ya una parrilla de 26 programas en Washington TV, 24/7, 365, y tenemos un convenio con TVO, Canal 23 del Salvador, tenemos un convenio con Mackenzie University, tenemos un convenio con el diario La Razón de Venezuela, estamos tramitando un convenio con un grupo económico fuerte de México, y pues esta es una idea que nació para combatir, como te dije al principio, esa media izquierdista que le vive mintiendo a la gente. Sí. Nosotros, yo en mi programa que se llama Geopolítica, yo le digo la verdad a la gente. Yo por lo menos un ejemplo. ¿Qué puede pasar si Irán cierra el estrecho de Hormuz? Bueno, lo que va a pasar es que va a perder ese territorio porque la OTAN va a tener que tomar el control del estrecho para garantizar el bienestar del mundo. Claro. Es lo mismo que tratar a Panamá de decir voy a cerrar el canal de Panamá. ¿Qué va a pasar? En 2 horas tiene un montón de marines allá. Claro. ¿Entiendes? Porque ya ese territorio no es un territorio propio, es un territorio de donde depende el mundo. Comercial. Entonces, si Irán quiere perder territorio y que pase administración de la OTAN o de algunos países europeos, que lo cierre para que tú veas que eso es lo que va. Eso es lo mismo que si Venezuela entrara en guerra con Guyana, ¿qué es lo que puede pasar? No vamos a recuperar el Esequibo, podemos perder parte del Estado Bolívar y parte del Delta Macuro. Recuerda que Inglaterra siempre le tuvo ganas a la desembocadura del Orinoco. Y estos malandros comunistas están tratando de pelear el territorio que, por supuesto, por papeles, porque hubo una manipulación en el laudo de París de 1899, prácticamente nosotros nunca hemos tenido ese territorio, pero es un territorio de Venezuela, sí, pero es como en la palabra, porque la primera regla del derecho para tú poseer algo es tener la propiedad, es decir, tener la cosa. Así es. Nosotros nunca hemos tenido la cosa. La posesión, entonces, que no existe. Exactamente, la posesión. Entonces, eso es lo que puede pasar con Irán. Irán, si quiere perder territorio, que cierre el estrecho, para que tú veas que primero va a perder ya definitivamente como aliado a China, va a perder territorio, y definitivamente yo creo que viene un movimiento de abajo que va a sacar del poder a ese gobierno teocrático. Mucha gente no entiende que es un gobierno teocrático, es un gobierno que está gobernado por miembros de su religión. Sí. Radicales, totalmente radicales. Una pregunta, Leonardo, que te hago ahí. Si tú ves ese tema, y vamos a ahondar en ese tema más que para que la gente nos entienda un poco, un régimen teocrático totalmente radical, ¿cuánto tiempo le ves tú en base a tu experiencia a ese régimen si sigue la negociación como va? Mira, yo creo que Israel y Estados Unidos tienen que buscar la terminación de ese régimen. Buenísimo, total. Yo también, estamos de acuerdo. Tienen que buscarla, porque eso es como que tú mates la culebra o la serpiente, le cortes la cortes en dos y vayas a agarrar la cabeza. La culebra medio muerta te puede picar. Así es. Mira, yo tengo... Entonces, mira para que tú veas, Leonardo, que es importante, ¿no? Por eso es que me gustaría que Perosh explicara un poco cuál fue la operación, porque esta operación, si Irán se equivoca otra vez, el gobierno autocrático va a volver a ocurrir. ¿Qué pasó, Perosh? Bueno, teníamos las manos amarradas porque tú te entiendes que los demócratas estaban buscando que se resbalara Trump y que entrara en guerra. Trump siempre dijo, yo no quiero entrar en guerra, el objetivo común de todo el mundo, porque no solo estoy defendiendo y estoy apoyando a Israel, cosa que debe ser así porque Israel fue el que fue atacado, además que somos sus aliados y viceversa. Entonces, a ese momento dijo, es un ataque puntual que de paso yo le di una salida a Irán clara, le dije, siéntense, negocien, ustedes no van a tener la bomba atómica. ¿Por dónde me voy? Poder nuclear no lo deben tener. Y, ojo, me voy un poquito al pasado, rápidamente.
hasta Biden lo dijo en su momento y lo dijo en las Naciones Unidas, lo dijo Obama y lo dijo durante 8 años que no lo iba a permitir. Hillary lo dijo cuando era Departamento de Estado, sí, y después también lo dijo cuando era candidata. Sí, digo, yo lo siento mucho, que a Irán no se le ocurre, porque nosotros vamos a apoyar a Israel como debe ser, y esa gente no está en capacidad de tener nuclear porque no son dependientes, y debido a que no las tienen dedicadas y tienen sangre americana en sus manos, lo dijo hasta Kamala Harris, lo dije al principio del colombiano, que dijo que era nuestro enemigo número 1. Hoy lo dice Trump. No está bien. Nadie pidió, absolutamente nadie pidió permiso para ir a una guerra, y se los puedo decir, Ronald Reagan no lo pidió cuando en Granada, Ronald Reagan no lo pidió cuando hizo la puntualidad en Panamá, ¿se acuerdan? Contra Noriega, que mandó las fuerzas allá. Clinton no lo hizo en Kosovo, Obama no lo hizo para Libia, Obama no lo hizo para Siria, ¿ok? No se hizo, entonces prácticamente, que el Congreso tiene que pedir permiso. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Ustedes qué creen que una incursión, porque les voy a hablar ahora constitucionalmente, esto es para que la gente legal, porque también la gente, no, eso no es así. Léanse la Constitución, señores. El artículo 1 habla que el presidente, para declarar la guerra como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, aún así debe pedir permiso al Congreso. Bueno, no se ha pedido permiso al Congreso desde la Segunda Guerra Mundial, para que se enteren. Número 1. Número 2, para las incursiones, en cambio, existe el artículo número 2, el cual da una vasta gama de poderes al presidente de poder hacer una incursión. Y ustedes me van a perdonar, aparte constitucionalmente y legalmente, es una cuestión obvia. Si yo voy a atacar a un país, voy a hacer una incursión con una debida misión, que es para defender a Estados Unidos de un ataque posible atómico, perdónenme, ¿ustedes qué creen? ¿Que yo lo voy a hacer pasar por el Congreso para que se entere todo el mundo, lo publique el Washington Post, lo critique Alexandria Ocasio-Cortez, me tranquen unos alacranes que andan por ahí, y para tomar una decisión tengo que decir a qué hora, cuántos somos y cuándo llegamos ahí? O sea que el factor sorpresa en una incursión no existe, porque legalmente Estados Unidos tiene que anunciar hasta cuando va al baño. Eso no es verdad, no lo hace ningún país, y eso no es militarmente posible. Hoy hicieron la operación, que evidentemente la llevaban trabajando hace rato. Internamente Israel había desarrollado lo que había desarrollado porque había infiltrado con su fuerza y con todos sus equipos del Mossad, había incursionado ya adentro, y los iraníes ni siquiera sospechaban. Ahora, que el Mossad es uno de los mejores del mundo, tienen todo apoyo y tienen toda la realidad en las manos de que sí lo son, pero también, como decías tú, Leo, internamente había gente que no estaban bien con el régimen, que entendieron que estaban llegando a la calle final y que sí cooperaron en decir dónde estaba qué cosa y callar ciertas cosas. A ese punto sale Estados Unidos, el cual el presidente lo hizo muy bien, le dio todo el chance a Irán de redimirse, de entregar, de dejar inspeccionar, de poder negociar, de poder entrar en un lado, de poder exigir algo a cambio de algo. Exactamente. Y cuando se venció la placa a medianoche, extendió 2 semanas más, pero la parte interesante era la parte nuclear. Él nunca dijo que iba a cambiar régimen, que obviamente está cayendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 2 aviones salieron para Venezuela y llevan gente muy importante de ese régimen que se están escondiendo en Margarita. Ahí va la primera denuncia. Entonces vamos a ver, eso a mí me parece no bien, a mí me parece fabuloso. ¿Saben por qué? Porque le acaban de subir el fogón a la olla del régimen venezolano, donde yo tengo informaciones adentro que me dijeron que ahora sí Maduro está preocupado, no se le puede negar ayudar a esta gente que le llegó, y son unas papas calientes donde no sé con qué guantes de amianto va a recoger esas papas, porque le van a quemar las manos, porque para allá después ir al Mossad una vez que se calme y se pacifiquen las cosas. Y efectivamente lo estoy viendo en la televisión, Leo. Presidente Trump dice que Israel, sí, ya te lo digo, complete total ceasefire. ¿Ok? Una guerra de 12 días. Imagínate la cara de los demócratas que se estaban esperando cualquier cosa. Adelante. Mira, fíjate una de las cosas. El presidente Trump, para todos aquellos que les gusta la legalidad, tiene la legitimidad de origen, que es los votos, que la gente votó por él para que protegiera a América.
y para que América fuese grande otra vez. Ya no respetaban a Estados Unidos y el presidente Trump está recuperando el respeto por este país. Yo te garantizo que la gente que esté pensando ahorita, el de Corea del Norte, en ponerse bravucón, lo va a pensar 2 veces. Absolutamente. Y ahora otra cosa, para seguir en el orden internacional, si yo fuera el presidente del mundo, que es el presidente legítimo, que tiene legitimidad de origen de Venezuela, yo estaría corriendo para irme a una reunión allá en Tel Aviv con las autoridades de Israel. ¿Por qué? Porque Venezuela abiertamente es aliado de Irán. Claro. Entonces, con Maquiavelo, el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Sí. Entonces, yo creo, y es un buen momento, y esto es un mensaje que le estoy mandando si hay alguien que está escuchando, porque yo creo que hay que dejar ya las medias tintas, no se puede estar bien con Dios y con el diablo. Presidente mundo, vaya cuadrando una reunión con el gobierno israelí para ver cómo se hace, para que usted reciba cooperación de Israel para terminar el régimen de Maduro. Claro. Oye, muy bueno que estás tocando ese tema, Leonardo. Me encanta que estemos entrando a final de los últimos 15 minutos del programa en ese tema. Porque yo creo que no nada más el gobierno yo creo que el presidente electo en este momento debería tomar una decisión un poquito más drástica, así como la tomó el presidente Trump. No, debería ser presidente, porque el primer requisito para tú ser presidente es que tú creas que eres presidente. Claro, pero bueno, entonces, él ganó las elecciones, es mi presidente, es mi empleado, y yo como su jefe, como ciudadano, le estoy exigiendo que en vez de reunirse con Karim Khan, quien es un corrupto, que la cuñada es la que defiende el régimen de Maduro, yo estaría buscando para reunirme allá con Israel. En vez de irse a Panamá a guardar las actas en bancos panameños que tienen préstamos de bancos chinos, yo estaría guardando las actas en Israel. Claro. Estoy de acuerdo contigo. Absolutamente. Mira, qué bueno, qué bien suena. Y por favor, les llegaría ahí juramentado, porque también un presidente electo, cuando te dicen, aquí está el presidente juramentado en el exilio de Venezuela y pide una cita, claro que te atienden, absolutamente. Ahí está el tema. Él es mi presidente, él es mi empleado, y por eso es que yo le hablo con autoridad. Claro. Yo no me creo eso que el presidente uno tiene que darle... No, Trump es nuestro empleado. Porque la gente votó por él para que administrara. Claro. Y él está cumpliendo con su trabajo. Entonces yo ahora como venezolano le pido al presidente electo, el mundo, que viene con legitimidad de origen, presidente, cambie su estrategia, póngase más activo. Póngase más activo y vea bien con quién se va a aliar. Ahora, España no es nuestro aliado. Absolutamente no. Karim Khan no es nuestro aliado. El presidente de Panamá no es nuestro aliado. España es la sucursal, sin meter a Vox y otros grupos, pero lo que es Sánchez y todo su grupo que dirigen y que preside sobre España son la sucursal del régimen venezolano. Se lo pintaron, son años desde Chávez que mandan plata. Últimamente se tuvo hasta que disculpar porque le encontraron el sobre con el dinero. Zapatero es el secretario y asistente ahora que les está arreglando todo, y por ahí me llegaron voces que, ¿cómo se llama? El ministro de la Defensa venezolano está diciendo que no se siente muy bien y que va a buscar hacerse unos exámenes en Barcelona, España. Para mí que están empacando ahí también, porque lo que les viene, yo estoy seguro que el Mossad, que siempre estaba en territorio venezolano, en la frontera con Brasil, mirando el juego, en cualquier momento, una vez que lo tengan ubicado, y estoy seguro que hay gente infiltrada para poder ver dónde van, quiénes son, y esta es la próxima etapa. Por eso yo estaba contento, y tú sabes, como decía Sun Tzu en El arte de la guerra, cuando tu enemigo se está equivocando, nunca lo interrumpas, ¿ok? Déjelo que se siga. Mira, como decían los adecos, que te veían en frente del precipicio y te decían, da un paso al frente, que vas bien. Mira, Leonardo, pero tocando ese tema, que yo creo que deberíamos terminar, porque ya estamos a punto de comenzar los $5, que son un tema ya de cierre del programa, ¿no? Pero toca de tocar un tema, mira, que a nivel de análisis y sobre todo a nivel de geopolítica, yo hasta ahorita no he visto ningún mensaje real, contundente, por parte del presidente electo ni por parte de María Corina. Cosa que me sigue preocupando el tema. ¿Qué es lo que la oposición quiere?
qué es lo que la gente está esperando de la oposición en base a lo que tenemos, porque una cosa es lo que tenemos y otra cosa es lo que realmente se puede llegar, ¿no? Y mira, me preocupa, porque de verdad, vemos una guerra totalmente ya en avanzada, ¿verdad? Y todavía Venezuela no marca una posición clara después de ver ese teatro operacional de payasos iraníes hablando con los payasos venezolanos como si ellos tienen el control de qué en Venezuela. Si eso es borrable con 2 misiles nada más, no hace falta mucho, con 2 misiles resolvemos el problema en Venezuela, uno que caiga en Miraflores y otro en Fuente Tiuna. Le podemos dar coordenadas mañana al Pentágono. Sí. Bueno, mira, a ver, fíjate una cosa, Martin Luther King decía, esperar ha significado casi siempre nunca. Y yo creo que ya nosotros no podemos esperar ni por María Corina ni por el mundo. Nosotros como ciudadanos debemos comenzar a alzar la voz y decirle al mundo, el presidente Mundo, asuma la presidencia y váyase a hacer geopolítica y vaya a buscar verdaderos aliados, porque la terminación del régimen de Venezuela es solo por la fuerza, y eso no es porque yo lo quiero. Yo soy una persona que creo en la paz, pero yo creo en la paz siempre y cuando se pueda imponer el orden. ¿Entiendes? Así es, tienes razón, Leonardo. Bueno, arrancamos entonces, pero con los $5. Dale tú, George, date tus $5. Rapidito para darte entrada a ti, Leonardo. Yo de verdad que le exijo de manera contundente al régimen que ponga su posición clara de cómo va a estar con el tema del régimen de Maduro. Pues yo sí quiero, esta vez no voy a exigirle a Edmundo porque no lo ha hecho. Esta vez yo quiero saber qué quiere hacer el régimen de Maduro. O se entrega o deja que entren los militares americanos para que tomen la protección de Venezuela. Tú no tienes que esperar la respuesta de eso. El régimen ya te fue claro, no va a negociar, no va a salir a menos que tú lo saques. Vamos con todos los hierros entonces. Entonces le exijo al presidente Trump que así como tomó la decisión con Irán, tomemos, presidente Trump, Marco Rubio, María Elvira Salazar, esto es una decisión de Estado y nosotros como venezolanos americanos en este país le exigimos a nuestros gobernantes que hay que poner orden en Venezuela. Se acabó lo que se daba en Venezuela, que hay que venderle petróleo con garantías de entregar a los malandros y con garantía de entregar a los narcotraficantes, que si vienen para acá se roban el dinero y se devuelven para allá. Señores, mira, mis $5 los termino aquí, lo voy a entrar a ustedes. Le exijo al presidente Trump que ahora, ya que tomó esta decisión sobre el régimen iraní, que tome la misma decisión en Venezuela de manera contundente, práctica e inmediata. Adelante. Ahí se los dejo. Leonardo, tienes 2 minutos que son los $5 finales. Dale. Yo creo que sí, a mí cuando yo escucho, yo soy un negociador porque estudié eso, manejo de conflictos y manejo de crisis. Y yo como especialista en manejo de crisis y de negociaciones, con el régimen de Venezuela la única negociación que queda es la fuerza. Listo. No hay otra. Sí. Ellos solo van a negociar como Irán ahora, que ahora sí se quiere sentar. Pero hace una semana andaban burlándose del presidente Trump. Entonces ya yo creo que ya esperar no vale más la pena. Los líderes tenemos todo, y líderes digo todos los ciudadanos venezolanos tenemos que unirnos porque hay una gran crisis migratoria de los venezolanos en todos los países, y nosotros ya basta de que estemos como por dioseros dando tumbo por todos los países cuando tenemos un país rico, un país lleno de todo lo que necesitamos, y lo único que tenemos que hacer es quitar a ese régimen para que podamos, los que quieran retornar, volver a Venezuela y tomar el control de su vida y comenzar a hacer esa república una Dubái de América. Eso es posible, pero eso solo va a ser posible en el momento que tú, Alberto, yo, todos los que nos están escuchando digan ya, presidente Mundo, o asume la presidencia o vamos a tener que ver cómo lo sustituimos. Listo, me encanta eso, Poroch. ¿Me entiendes? Porque él es mi empleado, pues él es mi empleado. Y cuando el empleado no te funciona, tú lo cambias. Estamos de acuerdo. Pero tu último dorrito. Leonardo, entonces para pasar a palabras mayores, que debo darle también crédito a María Corina, que lo dijo, esta gente ya legalmente no les interesa nada, constitucionalmente ya dieron un golpe de Estado porque ellos no fueron los elegidos, ellos se hacen los locos, jalan, y obviamente la parte que yo le quisiera hacer entender a María Corina también, que si no terminan de juramentarse, hay como una especie de vacío, y entonces evidentemente estos se sienten hasta titulares de decir, bueno, nosotros seguimos nuestra actividad, al final no se pronuncia
denuncia nada. Imagínate tú. Pero bueno, sí sé, es que sé que se están haciendo ese acuerdo. Pero atiende aquí un momentico, le voy a decir algo a nuestro excelentísimo Marco Rubio. En Venezuela, y eso para el señor Exet, no se lo tengo que decir yo sé que ellos lo saben, desde el primer turno de Trump, en Venezuela hay 2 bases que son iraníes. Y allí hay 2 misiles por cada una, montados en los pods, listos para ser lanzados. No tienen ojiva nuclear, ellos lo saben desde el satélite, y efectivamente eso sería la gran excusa de decir, no podemos permitir, están a 3 horas y media de Miami, no. Y para allá vamos un momentico con calma con esto, y me están llamando desde la cabina que me van a fusilar plomo con Perosh si no nos pasa la línea. Te quiero agradecer, Leonardo, de verdad, muchísimas gracias. Nos vemos pronto y muchísimas gracias, George. No, vale, de parte de nuestro Leonardo, director Esquivel, y desde la cabina que me están fusilando, allá el Junior me va a cortar. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana en Cero Silencio. Adelante. Doral Voice es la radio oficial del Doral, con una variedad de programas que ofrecen información, noticias, entretenimiento, deportes y mucho más a toda la comunidad del Doral y el sur de la Florida. Seguimos creciendo con nuestros reporteros en la calle y la participación de nuestra comunidad. Síguenos en las distintas plataformas y redes sociales, la página web, nuestras aplicaciones. Doral Voice Radio, una radio real haciendo comunidad. ¿Sufres de dolor en el cuello, la espalda o las articulaciones? Es hora de descubrir qué está pasando. En MRI Now de Doral, realizamos resonancias magnéticas abiertas por solo $295. Una oferta increíble para obtener respuestas claras sobre tu salud. Con la ayuda de nuestros radiólogos expertos, podrás conocer la causa exacta de tu dolor y comenzar tu camino hacia la recuperación. No esperes más. Visítanos en 2555 Northwest 102 Avenida, Suite 107, Doral, Florida. O llámanos al 786-600-3739, otra vez 786-600-3739, MRI Now. Tu salud es nuestra prioridad. MRINow.com